Vamos a dar inicio a la audiencia de revisión de medidas cautelares de conformidad al artículo 24 de la ley 20.600 respecto de la reclamación R327 del año 2022 acumulada con la R328, R335, R337 y R338, todas del año 2022, caratuladas Junta de Vigilancia del Río Putaendo y otros con servicio de evaluación ambiental. Atendido que eso es una audiencia remota, rigen para esta audiencia los protocolos que tiene el segundo Tribunal Ambiental para esta clase de audiencias, que se les ha hecho llegar a sus respectivos correos electrónicos, y que lo fundamental señala que se les solicita a los abogados mantener en silencio o apagados sus teléfonos celulares, así como alertas de correos electrónicos y de mensajes de redes sociales. A su vez también se les solicita que mantengan en todo momento su cámara encendida para poder verificar que están presentes y escuchando el alegato. A su vez, si de ocurrir algún problema durante el transcurso de la audiencia, algún problema de conexión con alguno de los abogados o alguno de los ministros o de la relatora del tribunal, el tribunal suspenderá la audiencia hasta poder superar la deficiencia, y en caso de no poder ser superada, la audiencia será suspendida y reprogramada en su fecha. El orden que vamos a seguir para esta audiencia, vamos a comenzar los alegatos por el requirente de modificación de la medida cautelar, que es el tercero independiente, Compañía Minera Vizcachita Holding. Va a ser el primer alegato. Luego vamos a seguir por los alegatos de las partes reclamantes, y en ese orden vamos a ir primero con la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y otros, para lo cual don Felipe Riesco va a alegar. Por los reclamantes de las causas R328 y R337, doña Soraya, Elena Prado y otros, Jean Barcadis Vélez y otros, doña Sabiñe Susaeta va a seguir. Luego, la reclamante de la causa ROL R335 del año 2022, Adolfo Elo Castro y Fabián Muñoz Díaz, que están representados por don Esteban Carmona Quintana. Luego, por la reclamante de la ROL R335 del año 2022, Claudio Héctor Musat Nieto y otros, y además, por el tercero coadyuvante, la reclamante de la Ilustre Municipalidad de Putaendo, va a tener la palabra luego don Rodrigo Avendaño Vergara, a quien ya usted presentó un escrito solicitando 15 minutos por cada uno, y el tribunal le recuerdo que proveyó que tendría 15 minutos para los dos. Y vamos a terminar con el abogado del tercero coadyuvante de la reclamante, don Alejandro Antonio Valdés López y otros, don Álvaro Toro Vega. Los tiempos asignados por los que se han inscrito cada uno. Entonces, Sebastián Avilés va a tener 15 minutos, Felipe Riesco 10 minutos, Sabiñe Susaeta 15 minutos, Esteban Carmona 10 minutos, Rodrigo Avendaño 15 minutos por las dos partes a las que representa, y Álvaro Toro por 15 minutos. ¿Bien? Eso entonces como cuestión preliminar a la vista de esta solicitud de revisión de medida cautelar. Así que previo a los alegatos de las partes, vamos a dar la palabra a doña Francisca Soto, quien tiene una pequeña relación de esta audiencia, así que le doy la palabra en este momento a doña Francisca. Gracias, señor presidente. La presente audiencia se enmarca en la tramitación de la reclamación ROL R327 y sus causas acumuladas. En este contexto, cabe señalar, por una parte, que el 31 de enero del 2022, la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y vecinos de la comuna de Putaendo reclamaron judicialmente, en virtud del artículo 17, número 6 de la ley número 20.600, en contra de la resolución exenta de 10 de diciembre del 2021, del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que resolvió los recursos de reclamación PAC atingentes al proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas. Por otra parte, el 30 de marzo y 6 de abril, ambos del 2022, un grupo de vecinos de la comuna de Putaendo interpusieron reclamaciones en virtud del artículo 17, número 8 de la ley 20.600 en contra de la resolución exenta número 8 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, que resolvió las solicitudes de invalidación administrativa presentadas en contra de la RCA del citado proyecto.
A lo anterior debe agregarse que se hicieron parte en autos la compañía minera Vizcachitas Holding como tercero independiente junto a la Municipalidad de Putaendo y 10 personas naturales como terceros coadyuvantes de la parte reclamante. En términos generales, lo alegado en las reclamaciones dice relación con la debida consideración de las observaciones ciudadanas y la legalidad de la RCA número 14 del 13 de mayo del 2021, que calificó ambientalmente favorable la declaración de impacto ambiental del proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas, cuyo titular es la compañía minera Vizcachitas Holding. Ahora bien, ilustre tribunal, con ocasión de la interposición de las reclamaciones de autos, se solicitó por los actores la medida cautelar de suspensión de los efectos de la RCA del proyecto, lo cual fue concedido por este tribunal por todo el tiempo que dura el presente juicio mediante resolución de 18 de marzo del 2022. Dicha decisión se fundó en que concurren los requisitos que establece el artículo 24 de la ley número 20.600, al comprobar que existe una situación de riesgo e inminencia de un perjuicio irreparable al medio ambiente como consecuencia de las actividades del proyecto. En particular, el tribunal consideró el antecedente provisto por la parte reclamante correspondiente a un informe elaborado por especialistas que da cuenta sobre la presencia de la especie gato andino en las proximidades del proyecto, y el hecho que dicha especie se encuentra catalogada en peligro de extinción de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo número 151 del 2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. El tribunal concluyó que, dado que el proyecto se encuentra en etapa de operación, se produce la inminencia de que se produzca un daño irreversible a la especie gato andino a través de al menos la afectación de la mecánica de las vizcacheras que albergan el principal alimento del felino en peligro de extinción. El 1 de junio del 2022, el tercero independiente presentó una solicitud de alzamiento de la medida cautelar. Tras la audiencia de estilo, el tribunal resolvió, mediante resolución de 20 de julio del 2022, rechazar la solicitud de alzamiento y acoger parcialmente la solicitud subsidiaria del tercero independiente, reemplazando la medida cautelar de 18 de marzo del 2022 por la siguiente. En primer lugar, se autoriza la ejecución limitada del proyecto de sondajes y su RCA número 14 del 2021 por un periodo de 12 meses de conformidad con las directrices que se detallan en la misma resolución. En segundo lugar, se ordena al titular del proyecto diseñar y obtener la aprobación ante el Servicio Agrícola y Ganadero de un plan de monitoreo de las poblaciones de vizcachas y gato andino para ser aplicado en el área de influencia de la RCA del proyecto y en las áreas de distribución de las vizcacheras identificadas en el informe sobre la presencia del gato andino presentado por la parte reclamante. En tercer lugar, se ordena al titular del proyecto presentar al Ministerio del Medio Ambiente una propuesta de plan de recuperación, conservación y gestión de la especie gato andino, de acuerdo con los requisitos que se establecen en su reglamento y conforme al mecanismo de procedimiento abreviado que se regula en su artículo 21. Se indica que el plazo para que el titular presente este plan no deberá exceder 3 meses. Por último, se establece la prohibición de ingreso de caninos al área de influencia del proyecto y obligaciones relacionadas con instalación de señaléticas y control de velocidad de vehículos. Dicha modificación de medida cautelar se fundamentó por el tribunal en que se formó la convicción que la ejecución del proyecto y la protección a la especie en peligro de extinción gato andino son compatibles, gracias a los antecedentes provistos por el tercero independiente. Así, con el objeto de materializar dicho principio de compatibilidad, el tribunal fijó condiciones que permiten el debido resguardo de las vizcachas y vizcacheras, dado que constituye un aspecto crucial en la sobrevivencia del gato andino. El 28 de septiembre del 2022, el tribunal resolvió un incidente promovido por la parte reclamante correspondiente a la causa Rol R número 338 y tercero coadyuvante de la parte reclamante. En dicha ocasión, el tribunal aclaró el contenido de la medida cautelar ya descrita, precisando que la ejecución limitada del proyecto solamente podrá realizarse si el titular cumple previamente con la presentación y aprobación por parte del SAG del plan de monitoreo del gato andino, junto con la presentación de una propuesta de plan de recuperación, conservación y gestión de la especie gato andino al Ministerio de Medio Ambiente, y le informa tal hecho al tribunal. Asimismo, el tribunal tuvo presente el incumplimiento de la medida cautelar decretada el 20 de julio del 2022 y ordenó al tercero independiente paralizar la reanudación de las obras del proyecto mientras no cumpla con lo precisado en la resolución. Ahora bien, el 7 de octubre del presente año, el tercero independiente presentó un escrito solicitando la modificación de la medida cautelar decretada el 20 de julio del 2022, y mediante resolución de 17 de octubre del 2022, el tribunal dio lugar a la solicitud y como consecuencia de ello,
fijó la audiencia que hoy nos convoca. El tercero independiente funda la modificación en que le es imposible dar cumplimiento a la elaboración de un plan de recuperación, conservación y gestión para el gato andino de conformidad a su procedimiento abreviado. Explica que contrató los servicios de Huella Natureza para la elaboración de la propuesta del plan y que tal entidad concluyó que es imposible cumplir con los requisitos legales que establece el artículo 21 del reglamento, toda vez que primero, la especie no ha sido priorizada por el Ministerio de Medio Ambiente, segundo, parte importante de los actores de participación se han negado a ser parte en el proceso, lo que imposibilita contar con la metodología de participación exigida, y por último, como consecuencia de lo anterior, tampoco es posible desarrollar los requisitos de contenido que se establecen en los artículos 4 y 5 del reglamento. Por lo anterior, el tercero independiente solicita modificar la medida cautelar en aquella parte relativa a la obligación de presentar una propuesta de plan de recuperación, conservación y gestión del gato andino por una sustitución de objeto, lo que se traduciría en que el titular entrega al Ministerio de Medio Ambiente las bases técnicas y análisis de antecedentes para la elaboración de un plan recoge del gato andino. En subsidio de lo anterior, solicita que se sustituya el sujeto a cargo de la realización de la propuesta del plan recoge por una universidad o una entidad de la sociedad civil que sí tenga la legitimación socioambiental para dirigir el proceso, lo cual sería financiado por el titular del proyecto por el equivalente a lo que pactó con Huella Natureza para la realización de la propuesta del plan recoge. Junto a lo anterior, y con esto finalizo, ilustre tribunal, el tercero independiente solicita que para cualquiera de las alternativas que el tribunal determine, no exista condicionamiento para iniciar la ejecución limitada del proyecto. Eso es todo en cuanto puedo informar, ilustre tribunal, muchas gracias. Bien, muchas gracias, doña Francisca. Entonces vamos a partir con los alegatos de la requerente de la revisión de medida cautelar. Así que don Sebastián Avilés tiene sus 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, por este acto vengo a alegar en representación de Compañía Minera Vizcachita Holding, solicitando la modificación parcial de la medida cautelar de Foja 888, en aquella parte que exigió la presentación ante el Ministerio de Medio Ambiente y conforme al procedimiento abreviado de un plan recoge para el gato andino, toda vez que dicha exigencia, como lo señaló la relatora, según esta parte acreditó con los nuevos antecedentes acompañados en autos, en la actualidad simplemente es imposible de cumplir. A modo de contexto, su señoría ilustre, conforme fue acreditado en el escrito que presentó esta parte a Foja 1230, mi representada, luego de la investigación de mercado de rigor, contrató los servicios profesionales de Huella Natureza para la elaboración de la propuesta de plan recoge, dada por una parte la experiencia y la trayectoria de su equipo, primordialmente ligados a la elaboración de este tipo de instrumentos innovadores, poco utilizados a la fecha. Tenemos solamente 10 planes oficializados, 5 en trámite, y por ende no era fácil encontrar a la consultora idónea y adecuada. Sin embargo, luego de importante esfuerzo, mi representada pudo contratar los servicios de Huella Natureza, que en nuestra opinión eran al fondo los profesionales idóneos para poder cumplir con la exigencia dispuesta por su señoría ilustre. En conjunto con Huella Natureza, ilustre ministro y ministra, mi representada formuló un plan y un cronograma de trabajo destinado a cumplir con la exigencia decretada por su señoría ilustre, considerando los 3 requisitos que establece el artículo 21 del reglamento. A saber, confirmar y acreditar que la especie hubiese sido priorizada por la autoridad ambiental, considerar la participación y la opinión de personas naturales y jurídicas, así como las autoridades competentes en la materia y especializados en la especie en cuestión, el gato andino, y con ello preparar los contenidos que exige el artículo 4 del mismo reglamento para cualquier propuesta de plan recoge. De esta forma, ilustre ministro y ministra, en ejecución de este plan de trabajo, la consultora Huella Natureza realizó las actividades propias de investigación y recopilación de antecedentes, junto con programar las actividades y talleres con los actores relevantes, a quienes convocó formalmente mediante llamados telefónicos, cartas y correos electrónicos. En ese contexto, a pesar del compromiso, de la diligencia y de la proactividad de mi representada, así como del trabajo de Huella Natureza, se constataron diversas dificultades y hechos que generaron una imposibilidad absoluta para poder cumplir con la obligación. Pues bien, dada esa imposibilidad, que escapa por completo al control y a la voluntad de mi representada,
es que respetuosamente esta parte ha solicitado la modificación de dicha exigencia, ya sea por sustitución de objeto o de sujeto, de manera que se puedan aprovechar los importantes esfuerzos que se han desarrollado hasta la fecha y con ello finalmente se pueda materializar la intención que tuvo su señoría ilustre en la elaboración de este instrumento de gestión ambiental por la autoridad legal a quien le compete, que es el Ministerio de Medio Ambiente. A continuación me referiré brevemente a los nuevos antecedentes que hemos acompañado en autos. En primer lugar, como bien sabe su señoría ilustre, el reglamento exige en la letra A del artículo 21 la priorización de la especie a efectos de tramitar en forma abreviada un plan recoge, lo cual siempre debe ser verificado en forma previa a la presentación de la propuesta respectiva. La priorización, ilustre ministro y ministra, es fruto de un procedimiento administrativo complejo, que en síntesis supone la existencia de información suficiente para solicitar la priorización, que se gestione y discuta la priorización en la sesión del comité de planes, que esa priorización se encuentre fundada en la matriz de criterios que tiene el comité de planes para poder determinar cuáles son las necesidades más urgentes en esta materia, y finalmente que el comité de planes decida priorizar la especie consignándolo en el acta de la sesión respectiva. Pues bien, conforme se acreditó en los antecedentes acompañados en autos, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como CONAF, que es parte integrante del comité de planes, nos informaron que este requisito no se cumple, dado que la especie no ha sido priorizada a la fecha por el comité de planes. Pero lo anterior, ilustre ministro y ministra, no es lo más complejo de este caso. Lo realmente fatal para mi representada es que este instrumento de gestión, a diferencia de los demás instrumentos que contempla la ley 19.300, de conformidad al artículo 21, letra B del reglamento, tanto para la validez como para la eficacia de la propuesta de plan recoge, la supedita al cumplimiento de la metodología participativa en la elaboración del instrumento. Cuando me refiero a la validez, ilustre ministro y ministra, es porque sin esa metodología se afecta al instrumento en la esencia. Se impide poder generar el contenido mínimo que establece el artículo 4 en cuanto al diagnóstico, a los objetivos y las líneas de acción que debe contemplar el plan recoge para poder alcanzar sus objetivos de recuperación, conservación y gestión de la especie objeto del plan respectivo. Y en cuanto a la eficacia, porque si tal metodología no se desarrolla en forma seria y con los verdaderos expertos en la especie, se tendrá una propuesta de mala calidad, que de lo que viene, en definitiva, que el instrumento no va a tener legitimación social y que no van a existir reales interesados en ejecutar las líneas de acción del plan recoge. En definitiva, es derechamente imposible formular una propuesta de plan recoge conforme al procedimiento abreviado si la metodología participativa no puede llevarse a cabo, que es precisamente lo ocurrido en este caso, considerando que todos los expertos y autoridades con competencia en la materia se negaron a participar o simplemente no contestaron las invitaciones enviadas. Conforme constan los antecedentes que hemos acompañado en auto, ilustres ministro y ministra, los expertos en la especie de gato andino, a saber, tanto la Alianza Gato Andino como Seeking Dandelion Cat, rechazaron y se negaron formalmente a participar. Lo mismo ocurrió con las autoridades competentes, donde la CONAF lo hizo de manera formal, por escrito, mientras que el SAC y el Ministerio de Medio Ambiente no respondieron las convocatorias efectuadas. Los motivos de los expertos y las autoridades son variados, su señoría ilustre. Por una parte, la falta de priorización de la especie. Por otra, la imposibilidad de desarrollar una propuesta de plan recoge en el plan de 3 meses exigido, cuando la experiencia de los 10 planes oficializados a la fecha, más los 5 en trámite, dan cuenta que en promedio se requiere entre 1 año y medio y 2 años para la elaboración de estas propuestas. Y por último, el evidente y profundo conflicto de interés que para algunos de ellos se produce por el hecho de estar involucrada y representada en circunstancias que son opositores al desarrollo de proyectos mineros. Por lo anterior, su señoría ilustre, y considerando la imposibilidad de cumplir la exigencia en los términos originales ordenados, lo que a su vez impide la ejecución limitada del proyecto, conforme fuese aclarado el pasado 28 de septiembre, es que se hace necesario sustituir el objeto o el sujeto de la exigencia en cuestión, de manera que conforme al principio de proporcionalidad se resguarden los derechos y las garantías de mi representada a ejecutar un proyecto
autorizado ambientalmente y en forma compatible con la protección del gato andino. En ese sentido, mi representada, siguiendo la recomendación de Huella Natureza, solicitó a este ilustre tribunal proceder a sustituir la exigencia original por la generación de unas robustas bases técnicas y análisis de antecedentes que permitan la elaboración del plazo del gato andino. Nos comprometimos a elaborar en conjunto con Huella Natureza estas bases técnicas en un plazo de 3 meses desde la notificación de la resolución que así lo disponga, y esas bases serían finalmente proporcionadas al Ministerio de Medio Ambiente. No quiero detenerme, su señoría ilustre, en el detalle del contenido de las bases, porque está largamente explicado en nuestra solicitud, pero sí me parece útil hacer hincapié en que se trata de una exigencia similar a la ordenada en autos, sin depender de la voluntad de terceros, y consiste en un producto que es altamente apreciado por la autoridad ambiental, ya que sirve, por una parte, para sustentar la priorización de la especie, y asimismo para poder elaborar una propuesta de plan recoge que sí pueda cumplir con cada uno de los requisitos que establece el reglamento. Como prueba de lo anterior, ilustre ministro y ministra, se tienen las licitaciones efectuadas en los casos de los planes recoge de la especie golondrina de mar, lucumillo y gaviotín chico. Los comprobantes de ello también fueron acompañados por mi representada en el escrito de Foja 1230. En subsidio de lo anterior, y para el improbable evento que su señoría ilustre estimara que no corresponde acceder a la propuesta de modificación antes indicada, hemos solicitado realizar una sustitución de sujeto, es decir, que mi representada deje de tener la obligación de ser mandante y tener cualquier relación con la elaboración de la propuesta de plan recoge, siendo sustituida por un tercero interesado en ello que sí tenga legitimación socioambiental suficiente para dirigir el proceso y poder convocar a aquellos expertos y autoridades que, por norma, deben participar en la elaboración de este tipo de propuestas. En este caso, ilustre tribunal, en conjunto con el cambio de sujeto, se consignarían los fondos en la cuesta de este ilustre tribunal, hasta por el equivalente a lo que se pactó con Huella Natureza, para que sea su señoría ilustre quien proceda con todos los trámites de rigor, con el tercero seleccionado para la realización de la propuesta de plan recoge, quedando cumplida la obligación cuando se acredita en tu señoría ilustre la consignación de los fondos respectivos. En ambos casos, ya sea por sustitución de objeto o sujeto, mi representada ha solicitado que la nueva exigencia no condicione el inicio de la ejecución limitada del proyecto. Ilustres ministros y ministras, para dicha petición me parece esencial detenerme en los argumentos que motivan la desvinculación entre la nueva exigencia y la ejecución limitada del proyecto. En primer lugar, cabe señalar que las medidas cautelares son esencialmente instrumentales, es decir, nunca constituyen un fin en sí mismas. Así lo ha establecido de manera uniforme la doctrina más especializada, la jurisprudencia de este ilustre tribunal y la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema. Es en aplicación de este principio que es evidente que no se le puede exigir a mi representada reemplazar a la administración del Estado en el ejercicio de sus competencias legales, sino únicamente a aportar con un insumo técnico que sirva de sustento e impulso para el ejercicio de las atribuciones que en este caso le corresponden al Ministerio de Medio Ambiente. Pues bien, dada la imposibilidad antes acreditada, tanto la sustitución por objeto como de sujeto permiten cumplir con dicho fin, manteniendo el carácter instrumental de la medida. En segundo lugar, su señoría ilustre, conforme a la aclaración del pasado 28 de septiembre, el principio de compatibilidad decretado por este ilustre tribunal entre la ejecución del proyecto y la protección del gato andino, así lo dijo expresamente en el considerando número 2 de dicha resolución, se materializó en este caso mediante la fijación de condiciones que permiten el debido resguardo de las vizcachas y vizcacheras en tanto corresponden al alimento y dieta más relevante del gato andino. En ese sentido, es evidente que las condiciones que cumplen esa finalidad son la ejecución limitada del proyecto en conjunto con las prohibiciones y obligaciones establecidas en el numeral 4 de la medida cautelar de Foja 888. De manera indirecta, también
el plan de monitoreo que se encuentra pendiente de aprobación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Sin embargo, es evidente que no cumplen ese fin la propuesta de plan recoge, las bases técnicas o cualquier otra medida que se relacione con dicho instrumento de gestión ambiental, dada su naturaleza y alcance, considerando que los planes recoge se tratan de normas de efectos generales orientadas a recuperar, conservar y gestionar la protección de una especie en todo su ámbito de distribución, no estando vinculadas a un proyecto particular como lo es en este caso el de mi representada. Prueba de lo anterior, ilustre ministro y ministra, es que el insumo técnico tiene por finalidad colaborar con el ejercicio de las atribuciones legales del Ministerio de Medio Ambiente, y que la oportunidad en que se aprueba el plan recoge supera temporalmente la duración del presente juicio e incluso, eventualmente, la duración de la campaña de sondaje de mi representada. En otras palabras, las líneas de acción de un eventual plan recoge no tienen relación con el principio de compatibilidad fijado por su señoría ilustre en términos técnicos ni temporales. Finalmente, y en tercer lugar, cabe referirme al principio de proporcionalidad que marca el ejercicio de toda medida cautelar. Le queda un minuto. No hay problema, señor presidente. Así como al principio de proporcionalidad que marca el ejercicio de toda medida cautelar y que motivó la medida cautelar de Foja 888. La modificación propuesta, su señoría ilustre, permite cumplir con todas las dimensiones del principio de proporcionalidad. Cumple con la idoneidad, dado que permite alcanzar un producto técnico que sirva de insumo a la autoridad en la elaboración, tramitación y aprobación de un plan recoge. A su vez cumple con la necesidad, dado que permite iniciar la ejecución limitada del proyecto bajo las condiciones fijadas en la RCA y aquellas adicionales dispuestas por su señoría ilustre, permitiendo el debido resguardo de las vizcachas y vizcacheras. Y cumple con la proporcionalidad en sentido estricto al permitir el inicio de la ejecución limitada del proyecto en paralelo a la elaboración de las bases, evitando perjuicios adicionales a los ya ocasionados con la medida cautelar de Foja 888, que fuesen acreditados en auto en el informe del doctor Juan Ignacio Guzmán. Para cerrar, ilustre tribunal, es especialmente importante considerar la imposibilidad verificada en cumplir la medida original, el contexto que motiva dicha imposibilidad, y que a fin de evitar que la voluntad de terceros opositores al proyecto torne las medidas cautelares en un fin en sí misma, de evitar a como dé lugar la ejecución del proyecto de mi representada, es que respetuosamente solicito acoger la solicitud de modificación de la medida cautelar de autos. Muchas gracias. Gracias, don Sebastián. Entonces ahora vamos a continuar con el alegato de don Felipe Riesco, representando a la Junta de Vigilancia Río Putaendo y otros en la reclamación R227 del año 2022. Por 10 minutos, don Felipe tiene su tiempo a partir de este momento. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, comparezco en representación de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo y otros como parte reclamante en los autos causa rol R327-2022, caratulada Junta de Vigilancia del Río Putaendo de 2021, solicitando desde ya que no se acceda a la solicitud de modificación de la medida cautelar solicitada por el tercero independiente Compañía Minera Vizcachita Holding en atención a los siguientes argumentos de hecho y derecho que a continuación paso a exponer. Sin perjuicio, su señoría ilustre, de la relación que me antecedió, me gustaría enfatizar en algunos aspectos respecto a, primero, qué es lo que se reclama en estos autos, todas las razones que llevaron a este ilustre tribunal a decretar las medidas cautelares que se han dictado en autos, y tres, por qué esta solicitud del tercero independiente Compañía Minera Vizcachita Holding debe ser rechazada por parte de este ilustre tribunal con expresa condena en costas. Primero, ¿cuál es el objeto de controversia de estos autos, su señoría? No es si es que el proyecto se puede ejecutar en parte, si es compatible o no con la medida cautelar. Estos autos versan sobre la ilegalidad de la resolución de calificación número 14 del año 2001 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, que calificó ambientalmente favorable el proyecto sondaje minero de perfectibilidad de Las Tejas. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros reclamamos la ilegalidad de esta resolución, su señoría? Es importante tener esto en vista como contexto general, porque sostenemos que este proyecto genera varios de los efectos, circunstancias y características del artículo 11 de la ley 19.300 y adolece una serie de vicios esenciales en el procedimiento de evaluación ambiental que tornan ilegal el acto. Dentro de ese contexto, su señoría, las razones que llevaron a su señoría ilustre en dictar la medida cautelar de autos
fueron que se estableció que de los antecedentes aportados por las partes en autos, se puede concluir que la evaluación ambiental del componente fauna relacionada a felinos fue insuficiente y errada, y en la identificación expresamente y la detección del gato andino, y en razón del consiguiente impacto que se podría generar por el proyecto sobre la especie, se decretaron las medidas cautelares que se han decretado en autos, su señoría. Esto dice directa relación con el principio preventivo, que es el principio rector del sistema de evaluación de impacto ambiental, como bien sabe su señoría ilustre. En definitiva, lo que ha hecho este tribunal con la adopción de las medidas cautelares es estimar que sobre la base de los antecedentes llegados por las partes se desprende una presunción grave de que el acto administrativo reclamado, esto es la RCA 14/2021, incumplió con uno de los requisitos que impone el principio de legalidad de los actos administrativos, cuál es la motivación. Luego, cuando se suspendió esta RCA, posteriormente el tribunal modificó esta medida cautelar, su señoría ilustre, pues sigue siendo del parecer, y no la alzó, pues sigue siendo el parecer, que existe verosimilitud de la pretensión invocada por los reclamantes y que se pueden generar de forma inminente perjuicios irreparables al medio ambiente, como exige la ley 20.600. No debemos olvidar que la medida cautelar que se dictó en autos, su señoría, es de carácter innovativa, cuyos estándares de convencimiento del tribunal son aún más altos que las medidas cautelares general que puede adoptar el tribunal. Y por eso exige estimar que existe verosimilitud en la pretensión invocada por los reclamantes y que haya una inminencia de daño ambiental irreparable al medio ambiente. De esa magnitud de efectos, circunstancias o características estamos hablando cuando hablamos de esta reclamación de autos. Y es más grave aún, porque además esta medida fue expresamente establecida por el tribunal que fue incumplida por parte de la reclamante, que pretende ahora además no solo modificarla, porque en la práctica lo que pretende es alzarla, su señoría. ¿Por qué? Porque el tribunal en la resolución de Foja 88, donde se estableció el incumplimiento, 888, donde se estableció el incumplimiento de la medida cautelar, estableció expresamente que las condiciones fijadas en esa medida cautelar por parte del tribunal, abro comillas, el tribunal fijó condiciones que permitan el debido resguardo de las vizcachas y vizcacheras, atendido que constituyen un aspecto crucial en la sobrevivencia de la especie del gato andino. Cierro comillas, su señoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que está en juego en la adopción de esta medida cautelar, su señoría? Es la supervivencia de la especie gato andino, especie que en virtud del Decreto Supremo 151 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia se encuentra en peligro de extinción. ¿Por qué? A mi juicio, y a juicio de esta parte, la solicitud del tercero independiente, Compañía Minera Vizcachita Holding, debe ser rechazado con expresa condena en costas, por dos razones muy evidentes, su señoría. Primero, en su escrito, la compañía, mi honorable contradictor, señala que entre las razones para modificar el objeto o sujeto de la medida está que los planes de recuperación, conservación y gestión de especies serían muy nuevos, de escaso desarrollo en la normativa ambiental y que además muy poco o muy difícil de obtener por vía del procedimiento que él establece como de carácter excepcionalísimo, que es el procedimiento abreviado. Y la verdad que la realidad demuestra lo contrario, su señoría. Los planes recoge, como lo señala la sigla, fueron introducidos por el legislador el 26 de enero del año 2002 con la dictación de la ley 20.417, perdón, del año 2010 con la dictación de la ley 20.417, cuyo artículo primero número 45 modificó el artículo 37 de la ley 19.300, por lo tanto es un instrumento de gestión ambiental que tiene más de 12 años de vigencia en nuestra legislación ambiental. Por lo tanto, de novedoso tiene poco, por decirlo menos. Y segundo, señala que el procedimiento abreviado es excepcionalísimo. Y la verdad que como él mismo ha señalado en este estrado y además en el escrito donde solicita la modificación de la medida, de los 15 procedimientos de elaboración de planes recoge seguido a la fecha, 10 de los cuales ya están terminados y 5 de los cuales están en elaboración, pues 8 fueron o están siendo tramitados por la vía del procedimiento ordinario y 7 lo fueron o están siendo tramitados por la vía del procedimiento abreviado. Por lo tanto, casi el 50% de los procedimientos han sido iniciados por el procedimiento abreviado que establece el reglamento. Por lo tanto, el carácter de excepcionalísimo de tal procedimiento
la verdad que queda bastante en duda. Y en segundo término, su señoría, para ir terminando, porque lo que busca, en definitiva, el tercero independiente, es que la medida que garantiza, dicho por este propio tribunal en sus resoluciones, que la ejecución del proyecto no genera efectos adversos significativos sobre el gato andino, por afectación de las vizcachas y vizcacheras, debe ser modificado en términos tales que lo vuelve totalmente ineficaz. ¿Por qué? Porque si la sustitución de la medida por objeto-sujeto, lo que corresponde, en el primer caso, es la generación de bases técnicas que se entrega al Ministerio del Medio Ambiente para la elaboración de un plan recoge, y en el segundo caso, con la sustitución del sujeto, es la entrega de financiamiento para que un tercero realice la propuesta del referido plan. Pues bien, ambas, ya sea modificando el objeto o modificando el sujeto, no garantiza que se elabore primero un plan recoge, en definitiva, ni menos que ello ocurra antes de que el proyecto vuelva a operar, lo que implica que el objeto de protección, esto es el gato andino, nuevamente termina expuesto a los impactos significativos que genera el proyecto y que no fueron evaluados en su oportunidad, por lo cual nosotros reclamamos la ilegalidad de la resolución de calificación ambiental. Por último, y solo a modo de reflexión, su señoría ilustre, es cuestionable la opción por parte de la judicatura, la opción que ha tomado la judicatura de tomar el lugar de la administración motivando los actos administrativos. Si la RCA 14 del año 2021 no adoptó las medidas que se deben adoptar para que la ejecución del proyecto garantice la no generación de los efectos del artículo 11 de la ley 19.300, parece al menos cuestionable que por la vía de las medidas cautelares innovativas adoptadas por esta judicatura, que está en todo su derecho y puede realizarla, pero parece más o menos cuestionable que se venga a modificar o implementar medidas que complementen el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona en estos autos. Así, lo que haría su señoría ilustre al permitirse la operación del proyecto bajo ciertas condiciones sería estar estableciendo medidas que correspondía adoptar a la administración en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, cosa que, como sabemos, no ha hecho y que tornan ilegal por falta de motivación el acto administrativo. Por tanto, su señoría ilustre, en virtud de todo lo expuesto, solicito que no se dé lugar a la modificación de la medida cautelar decretada por este ilustre tribunal, por no existir fundamentos para ello y con expresa condenación imposta. Muchas gracias. Gracias, don Felipe. Entonces ahora vamos a dar paso al abogado de la reclamante de las causas ROL R328 y R337, doña Soraya Elena Prado y otros, Cian Cádiz-Vélez y otros. Doña Sabiñe de Susaeta tiene a partir de este momento sus 15 minutos. Buenas tardes, su señoría ilustrísima, a la señorita relatora y a los abogados de la contraparte y también de quienes buscan anular la resolución de calificación ambiental. Para empezar, me gustaría dejar claro que en esta situación creo que estamos de acuerdo en algo, y es que no es la medida cautelar, la modificación de la medida cautelar original, que era la suspensión de los efectos de la resolución de la calificación ambiental, no es idónea para ninguna de las partes. Obviamente nosotros creemos que lo que está solicitando el titular del proyecto es totalmente improcedente, porque ante su incapacidad de desarrollar las mínimas exigencias que se le están exigiendo para, en el fondo, la protección de la especie que su proyecto podría estar vulnerando, decide traspasar esa carga de imposibilidad de hacerlo a otra persona o a otra institución. Yo creo que en este caso resulta bastante evidente que lo que está sucediendo aquí en realidad es que queda de manifiesto que las vías que se están utilizando para hacer la evaluación de la afectación al gato andino no son adecuadas. Y no son adecuadas porque precisamente lo que está pidiendo la parte reclamante y la ciudadanía en general es que esto se haga de la forma legal que corresponde, que es un estudio de impacto ambiental, que es lo que se alega en el fondo de este juicio. Entonces, lo que está ocurriendo en esta situación, lo único que está haciendo es dejar de manera manifiesta y evidente que todo lo que se está haciendo mal, porque no es posible, y las razones por las que los expertos rechazaron la realización de este plan, no porque estén en contra de la minera, como ha dicho el titular,
es porque consideran que hacer un estudio del gato andino en los plazos que está proponiendo el titular, para empezar, que infringe los plazos que señala la norma, son realmente ineficaces para evaluar realmente la afectación a la especie. Por tanto, lo que harían es una mera formalidad para seguir tramitando este asunto y que la empresa pueda operar. Eso es lo que sería la realidad. O sea, imagínense si además se accede a lo que está señalando el titular. O sea, si se accede a lo que está pidiendo el titular, realmente estaríamos convirtiendo esto en una mera formalidad para entregar la apariencia de estar actuando conforme a la ley en la protección del gato andino. Una apariencia de legalidad para decir, en un papel, miren, la especie se evaluó. Estamos hablando de una especie especialmente extraña que no se vio durante muchos años precisamente por las actividades ilegales de la minera, o al menos lo más probable, porque no hay que perder el foco aquí, que es que esta minera realizó actividades ilegales por más de 10 años. Realizó más de 80 sondajes ilegales que ya han producido una afectación a esta especie y a otras. Entonces, también hay que contextualizar esta situación. Distinto sería que estuviéramos frente a una situación nueva, que aquí nunca ocurrió nada, que tenemos un titular diligente, que siempre ha actuado conforme a la ley, y que digamos, bueno, sí, probablemente tienen la intención de hacer un plan serio. Probablemente, efectivamente, contratar a una empresa que le va a dar el sí a todos los antecedentes que ellos entreguen, y va a hacer esto lo más rápido posible, y el gato no va a estar siendo protegido, que es lo que se busca con esta medida cautelar. También recordemos, y ahí estoy de acuerdo en lo que señaló el abogado anterior, que el objeto de una medida cautelar no es complementar la RCA, en ningún caso, mucho menos facilitarle al titular las etapas que debió haber cumplido en una evaluación ambiental. Precisamente lo que esta parte está exigiendo en este juicio es que acá, que yo creo que llega a ser ridículo, perdón que lo diga de esta forma, pero llega a ser absurdo negar que aquí tenemos la susceptibilidad de afectación de una especie protegida, que es lo que exige la ley para realizar un estudio de impacto ambiental. Aquí es evidente que estamos frente a uno de los impactos del artículo 11 que exige la medida de estudio de impacto ambiental. Y es por eso que estas medidas no se pueden realizar, no son adecuadas, porque no están pensadas ni para una declaración de impacto ambiental, que es un mero trámite de declaración, se podría decir, que no exige una línea de base, no exige estudios, no exige pronunciamiento, no exige medidas de mitigación, de reparación y compensación. Entonces, evidentemente toda esta situación no está funcionando porque estos instrumentos que la ley estableció para la protección del medio ambiente no fueron pensados para esto. No fueron pensados para una DIA, no fueron pensados para una medida cautelar, ni mucho menos fueron pensados para tramitar en 3 meses un examen que se debió haber hecho en una evaluación de impacto ambiental. También cabe recalcar que aquí nos encontramos frente a la negligencia de varias instituciones, no solo del titular, sino también del Estado, porque si el Estado hiciera su trabajo como corresponde, y le hubiera exigido al titular un estudio de impacto ambiental desde el inicio, en que se hizo evidente que, porque aquí no solo está siendo afectada el gato andino, aquí tenemos una afectación a distintas especies protegidas, y en un ecosistema altamente vulnerable, lo que se dijo por los organismos sectoriales en la evaluación. Entonces, efectivamente el titular tiene razón, se le está cargando al titular un montón de cosas que no son de su competencia, que son competencia del Estado, y que el Estado no lo exigió en la evaluación ambiental. Entonces, todo este desastre y esta situación se produce porque el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental lo que hace continuamente es utilizar la DIA para algo que no fue pensada, lo que provoca luego que la gente, cuando exija la legalidad, genera una situación de incerteza, no solo para la ciudadanía, sino también para los titulares, que se encuentran con una RCA aprobada, que es un papel, una mera formalidad, y que no tiene la legitimación que debería tener porque el Estado no hizo su trabajo. Pero ahí lamentablemente lo que corresponde es que el titular vaya y reclame contra el Estado, repita contra el Estado y exija las indemnizaciones que le ha provocado el Estado por todo este problema que le ha producido a la empresa, pero eso no es culpa de la ciudadanía, ni mucho menos lo tiene que pagar el medio ambiente. Aquí no solo nos encontramos frente a la vulneración del principio preventivo, del principio precautorio, sino también contra un principio tan antiguo como el principio de quien contamina paga. ¿Ya? O sea, si aquí, lamentablemente, el titular está cargando con más costos de los que pensó, bueno, se supone que quien va a intervenir el medio ambiente y va a producir efectos sobre ello es el que tiene que cargar, en el fondo, con el coste económico, y que lamentablemente en este caso le ha salido peor producto de, otra vez, la judicialización de casos que se produce por la negligencia del Estado. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos una situación evidente que es que esta medida cautelar no funciona.
nuestra postura es que se mantenga la medida cautelar de la suspensión de la RCA. Y eso es por una cuestión bastante concreta. Y es que las medidas cautelares están fundamentadas en el periculum in mora, ¿ya? Que en el fondo, como sabemos, es el peligro que produce el retardo de la dictación de una sentencia, producto de la consolidación irreversible de una situación ilegal que se está produciendo y que es lo que se está buscando evitar con el análisis de fondo del juicio. Entonces, cuando se haya dictado el fallo de este ilustre tribunal, ya se va a haber producido lo que estas partes están buscando evitar. Es decir, si esta parte está pidiendo que se haga un estudio de impacto ambiental, porque precisamente no se han hecho los estudios, antecedentes, análisis, y con las etapas que tiene que tener un estudio de impacto ambiental, ¿de qué sirve de que se le entregue de que no se suspenda la RCA, el proyecto se haga, y para cuando se dicte la sentencia ya se ha producido la afectación, no solo al gato andino, sino a la flora y a la fauna existente en el sector, que todas fueron especies que nosotros señalamos que estaban en peligro frente a los sondajes de la minera. Entonces, el periculum in mora aquí es lo que está en juego y qué es lo que tiene que analizar este tribunal. Si la minera opera de aquí a 7 meses más, que es cuando probablemente haya un fallo, siendo positivos, los efectos ya se han producido. Entonces, ¿para qué dar una medida cautelar que no tiene sentido si va a estar operando igual? Sin mencionar que además está haciendo se podría decir que está mostrando un resultado anticipado de la sentencia. Porque si el tribunal considera que la minera puede operar con un estudio realizado en una medida cautelar, por supuesto que considera que no tiene que realizar un estudio de impacto ambiental, a pesar de todas las contradicciones que se están mostrando aquí de manera evidente. Por otro lado, y aquí es muy importante negar los dichos del abogado del titular del proyecto, pues esta parte en ningún caso ha dicho que se opone al proyecto, a la ejecución del proyecto. Lo único que esta parte está pidiendo es el respeto de la ley, y que la ejecución de un proyecto minero, que en este caso son unos sondajes, se haga bajo los instrumentos que señala la ley para cuando hay afectación a especies protegidas o a un ecosistema vulnerable, que es un estudio de impacto ambiental. Esta parte solo está pidiendo que se cumpla la ley. En ningún caso ha dicho en un escrito que hayamos presentado que queremos que se rechace el proyecto o que no haya proyecto minero. Solo estamos pidiendo que se ajuste a la ley, algo que para esta empresa parece que es difícil de comprender porque claramente no se quieren ajustar a la ley. Y aquí también tenemos que tener en claro y tener en cuenta no solo los antecedentes de años anteriores, sino los antecedentes de ahora. Esta empresa infringió la medida cautelar. La infringió de manera, otra vez, manifiesta. Es decir, empezó a operar no solo sin haber obtenido los permisos que le exigía la medida cautelar, sino que empezó a operar sin haber obtenido los permisos que Imaginemos que no se concedió la medida cautelar. Imaginemos que tenemos simplemente la resolución de calificación ambiental que le entregó una autorización. Ellos empezaron a operar sin cumplir las condiciones que ellos mismos aceptaron en la resolución de calificación ambiental. La resolución de calificación ambiental, que ni siquiera tiene medidas de mitigación, solo compromisos voluntarios, que sí son exigibles, pero no tienen los estándares de una medida de mitigación. La autoridad, como siempre, otra vez vulnerando el principio preventivo, la autoridad dijo, la empresa no ha aportado los antecedentes suficientes para obtener la aprobación del SAC, de CONAF, de la DGA. Pero, como sabemos que estamos aquí todos apurados porque empresa el proyecto, está bien, les vamos a otorgar la RCA si ustedes se comprometen a esto. Es decir, obtener este PAS, este otro PAS, y un montón de permisos sectoriales. ¿Y qué pasó en este caso? Que la empresa, como siempre, empezó a operar sin haberlos obtenido. No tiene los permisos sectoriales, no tiene el permiso del SAC, ni tampoco los de CONAF. Y esto está incluso en el expediente de este procedimiento judicial. Entonces, no solo estamos frente a una empresa que ya ha incumplido reiteradamente durante más de 10 años, sino que estamos con una empresa que otra vez demostró no tener intenciones de cumplir. También hay que tener en cuenta, como ya lo hemos dicho anteriormente, el procedimiento sancionatorio donde esta empresa realizó un programa de cumplimiento y que tiene todos los árboles muertos. Eso lo reiteramos para mostrar otra vez las intenciones
de defraudar la ley y de no tener ni la más mínima intención de proteger el ecosistema donde están operando por parte de este titular. Y esto por supuesto que tiene que ser tenido en cuenta, porque las medidas que dicta un tribunal y los que dicta la autoridad no pueden ser meros formalismos, deben tener en cuenta la realidad de la situación y deben buscar una eficacia en las medidas que están dictando. Por lo tanto, si este tribunal está en pos de que se garanticen los principios ambientales tan básicos como el principio preventivo, o en este caso, la protección de la eficacia de la dictación de una sentencia, es que se debiese retomar la medida cautelar anterior y suspender la resolución de calificación ambiental, especialmente teniendo en cuenta el comportamiento del titular. Y mucho menos aceptar lo que está pidiendo el titular, que es hacer un estudio aún menos riguroso de lo que le exige la ley y de lo que le hubiera exigido simplemente hacer este estudio en un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Y también hay que tener muy en cuenta que si los expertos en gato andino rechazaron hacer esto es porque efectivamente no tiene ninguna eficacia, ni es posible evaluar el comportamiento de un gato andino en 2 meses. No es posible. Hay que hacer un montón de cosas, instalar cámaras, evaluar el comportamiento del gato, sacar informes, conclusiones, y eso no se puede en 2 meses. Eso tiene que hacerse en las etapas que corresponden, que es una evaluación de impacto ambiental. Por tanto, y para finalizar, esta parte reitera, como hemos señalado, que lo que debe hacerse en este caso es la suspensión de los efectos de la resolución de calificación ambiental hasta que sepamos cuál es el fallo de este tribunal y si efectivamente nos encontramos ante la situación y necesidad de realizar un estudio de impacto ambiental, que es todo lo que está pidiendo esta parte. Muchas gracias. Gracias, doña Sabiñe. Damos la palabra ahora al abogado de don Adolfo Elo Castro y Fabián Muñoz Díaz, reclamantes de la causa ROL R335 del año 2022. Don Esteban, a partir de este momento, tiene sus 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor ilustre que delega en este estado Esteban Carmona Quintana por los reclamantes señor Adolfo Elo Castro y Fabián Muñoz Díaz en contra de la solicitud de modificación de medida cautelar. En particular, mi alegato se refiere a los principales argumentos de la solicitante y por qué ellos no merecen ser atendidos por el señor ilustre. Obviamente, de forma muy resumida, me gustaría indicar algunos hitos procesales, sin perjuicio de la relación que me antecedió, que dan cuenta de cuál es la lógica que subyace a la solicitud de modificación de la medida cautelar. Por resolución del 18 de marzo, el ilustre tribunal acogió una medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la resolución de calificación ambiental de Minera Vizcachita, considerando especialmente los antecedentes previstos respecto a la asistencia del gato andino en áreas próximas al proyecto, que no fue contemplado en la evaluación ambiental como dijeron los colegas anteriormente. Con motivo de lo citado por la empresa, el 20 de julio del año en curso, su señor ilustre modifica la medida cautelar autorizando la ejecución controlada del proyecto, pero supedita la adopción de las siguientes medidas: el diseño de un plan de monitoreo, ¿cierto?, la presentación al SAC del plan de monitoreo, la información de esa presentación al tribunal, la obtención de la aprobación del plan de monitoreo por parte del SAC, remitir copia del plan de monitoreo aprobado al tribunal, la presentación del Ministerio del Ambiente, una propuesta de plan de recuperación, conservación y gestión de especies o plan recoge el gato andino en un plazo de 3 meses, e informar sobre su presentación al tribunal. Similarmente, se estableció la provisión de ingresos de parte al área de influencia del proyecto, mantener el monitoreo activo de la ausencia de estos caninos, la instalación de alguna señalética y la mantención también de controles de velocidad. Finalmente, por resolución de 28 de septiembre y a propósito de algunas solicitudes de las partes de este proceso, su señoría ilustre interpretó la medida cautelar vigente, ¿cierto?, indicando que las condiciones fijadas mediante esta resolución permiten el debido resguardo del gato andino y aclaró que previo a la ejecución limitada del proyecto, la empresa debe haber cumplido con todas y cada una de las exigencias decretadas en esa resolución. Pero a esa fecha, el tribunal únicamente había informado la presentación del plan de monitoreo al SAC, restando las demás obligaciones, por lo que el señor ilustre ordenó paralizar la ejecución de las obras. Bueno, con este panorama en la cabeza, ¿qué es lo que solicita Compañía Minera Vizcachita y cuáles son las razones por las que debe ser rechazada esta solicitud? Su presentación del 7 de octubre, unos días después de esta resolución que aclara el carácter cumulativo y previo de las condiciones, la minera solicita al ilustre tribunal modificar la medida cautelar vigente en aquella parte relativa al plan recoge, sustituyéndolo de 2 formas. Puede ser por la entrega de una base técnica de análisis de antecedentes
como una especie de insumo al Ministerio del Medio Ambiente, o bien el reemplazo de la empresa por otro actor que dirija el proceso, ya sea una universidad o una entidad de la sociedad civil. Pero en ambos casos, ojo, en ambos casos la minera solicita expresamente que exista condicionamiento para la ejecución limitada del proyecto. Eso es lo relevante. Solicita expresamente que no exista condicionamiento para la ejecución limitada del proyecto. Pero en particular, esta parte se opone a la solicitud por las siguientes razones. En primer lugar, la minera se ampara en el carácter de norma jurídica del plan recoge, que en último término dependería de la voluntad del Ministerio del Medio Ambiente, calificándolo como algo, una importante innovación, con algo extraordinario en términos jurídicos. Sin embargo, la empresa repara en este aspecto solo luego de conocer la resolución interpretativa del señor Ilustre. Esta es aquella que impone el plan, recoge como una obligación cumulativa y previa a la ejecución del proyecto. En su oportunidad, la empresa no cuestionó mediante recurso jurisdiccional alguno la posibilidad de la medida, pues entendía que podía ejecutar en las horas a la vez que también elaborar el dicho plan. Anterior se evidencia, por ejemplo, en el escrito del 15 de septiembre, en que la minera Vizcachita se opone al incidente que denunció el incumplimiento de las medidas y reconoció que el plan recoge, pues este carácter normativo, de carácter o de norma general de protección de la biodiversidad, lo acepta como una medida de su cargo y costo, pero en ninguna parte lo cuestiona. En segundo lugar, la minera denuncia una supuesta falta de legitimación social y de desinterés de los actores civiles en la elaboración y propuesta del plan recoge. Sin embargo, señoría Ilustre, lo que subyace este argumento es una razón de extensión temporal, tal como lo han denunciado los colegas también, puesto que, según lo reconoce la propia empresa en su escrito, el plan en su primera fase de tramitación sería con 3 meses que el tribunal dispuso para su elaboración y presentación. De acuerdo con los antecedentes que la propia compañía ha presentado, una representante de la agrupación Alianza Gatondino reparó en el tiempo establecido por el tribunal. Lo anterior podría solucionarse si la minera solicita una prórroga, por ejemplo, al tribunal para elaborar el plan recoge de una forma más reposada, lo que, sin embargo, como para advertir, no es una de las opciones presentes en su escrito, lo que hace presumir que su único interés, en este caso, es retomar lo más pronto posible la ejecución del proyecto. Y en tercer lugar, las dos medidas propuestas en reemplazo de la elaboración y presentación del plan recoge inciden en la desvinculación de minera Vizcachita sobre el contenido, pertinencia y responsabilidad de la medida decretada por el señor Ilustre. Contrario al compromiso que tanto señalas de tener con el medio ambiente, Vizcachita pretende convertirse más bien en un mero financista de la medida decretada por el tribunal, desentendiéndose de su resultado y si este será idóneo o no para proteger al Gatondino. Señor Ilustre, no debemos olvidar, como ha reiterado el tribunal a lo largo de todas las resoluciones del cuadro de incidente, que el objeto de protección de la medida cautelar y su razón no han cambiado. El Gatondino, especie en peligro de extinción, puede verse irreparablemente dañado a causa de la ejecución de este proyecto, del proyecto de minera Vizcachitas. Es decir, y por ejemplo, la operación de obra existente en el lugar, infraestructura de apoyo, mantención de caminos, acceso a plataforma, movilización, instalación de maquinaria e incluso los sondajes mismos. Por todo lo anterior, señoría Ilustre, esta parte solicita que se rechace en todas sus partes, sin con costa, la solicitud de modificación de la medida cautelar vigente. Muchas gracias. Bien, gracias, don Esteban. Entonces vamos a dar paso a los alegatos de don Rodrigo Avendaño Vergara, quien comparece por la reclamante de la causa rol R335-2022, don Claudio Héctor Musat Nieto y otros, y además por el tercero coadyuvante de la parte reclamante, que es la ilustre Municipalidad de Putaendo. Don Rodrigo, a partir de este momento tiene sus 15 minutos. Buenas tardes, su señoría, señor ministro, colegas, señor relator. Esta parte solicita el rechazo de la solicitud presentada por la minera. Se adhiere a los argumentos expuestos anteriormente por los colegas reclamantes y, en definitiva, entiende esta parte que de los antecedentes que se han aportado, que es lo que nos ocupa en este momento, los antecedentes aportados por el solicitante de alzamiento de la medida prácticamente, no son suficientes para adquirir convicción de que existe una imposibilidad. ¿Ya? Entendemos que la imposibilidad puede ser jurídica y material. No existe una imposibilidad jurídica, en primer lugar, para determinar estos
o arribar al resultado o presentación de estos planes recoge de momento que efectivamente existen resultados de otros planes anteriores. Por tanto, jurídicamente es posible hacer. El mismo solicitante señala casos aprobados y casos en tramitación. Por tanto, no es imposible, ¿ya? Es más, pensando que quizás la priorización de Don Rodrigo, parece que está en silencio. Disculpe, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, ya. Si ve la última parte. ¿Sí? ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí nos escucha? Ya. En la última parte lo perdimos. ¿Se puede retomar la última parte de su alegato? Sobre la priorización que se refiere respecto al gato andino, el mismo solicitante, ¿ya? Este señala que este no es el principal escollo. Cuando podría uno pensar que es la puerta de entrada al plan recoge, pero él admite que no es el principal escollo. ¿Se me escucha? Sí, se la escucha bien. Ya. Por tanto, desde ese punto de vista se va debilitando, a juicio de esta parte, el argumento de una imposibilidad. En la otra imposibilidad donde fundamenta, el titular dice relación con la metodología participativa. Que la metodología participativa sería la piedra angular del plan recoge, lo cual evidentemente, si bien es cierto, hay algunos, manifiesta que existen algunas agrupaciones o actores relevantes que habrían declinado su participación, no es menos cierto que tampoco es una dificultad o un impedimento absoluto para hacer el plan recoge, para llevarlo a cabo. Solamente, en mi opinión, en opinión de esta parte, no es una imposibilidad, simplemente es una dificultad, pero es una dificultad que se puede superar, y para lo cual obviamente hay que poner esfuerzo, pero conceptualmente una dificultad no es lo mismo que una imposibilidad desde un punto de vista jurídico. Por tanto, desde ese punto de vista entendemos que se debe rechazar esta solicitud porque además es necesario agregar que estos antecedentes surgen, como también dijo un colega anterior, a propósito de la última modificación de la medida cautelar o de la interpretación o aclaración que hizo este tribunal de la medida cautelar decretada. Y es ahí donde surge esta alegación por parte de la minera. Y dentro de sus propios alegatos, además, el colega, mi legítimo contradictor, expone más bien, agrega además argumentos que dicen relación con la legalidad de la medida, ¿ya? Lo cual efectivamente nos conduce a entender que no es, ha sido extemporáneo, además, ese argumento donde discute la legalidad de esta medida del plan recoge, porque evidentemente ya transcurrieron los plazos. Sería una alegación velada de la legalidad de la medida. Por tanto, si la medida ya es sustentablemente y válidamente está firme, por tanto, lo único que corresponde ahora es llevarla a cabo. Si la dificultad que tiene, en definitiva, el titular o la minera es respecto del plazo, que sería el último elemento que más o menos nos estaría quedando, obviamente este es un plazo judicial que está establecido en la medida y todos sabemos que los plazos judiciales son esencialmente prorrogables, no son fatales. Entonces, desde ese punto de vista, no existe, y reitero, una imposibilidad para llevar adelante el plan recoge. Ahora bien, estamos, como se dijo también por mis colegas que me precedieron, estamos en esta situación precisamente porque el titular, la minera, tiene en sus manos una resolución de calificación ambiental que le permite hacer sondajes mineros mediante
una declaración de impacto ambiental. Se han esgrimido los argumentos en las reclamaciones respecto a por qué se entiende que la reclamación, la declaración de impacto ambiental es ilegal. Y una de ellas, evidentemente, es por su manifiesta falta de fundamentación o evidentemente es incompleta. Pero no debemos olvidar que esta es una declaración jurada que hace el propio titular. Al ser una declaración jurada del propio titular, en definitiva no puede pretender exigir, acelerar su proceso de ejecución de obras, merced de que se le vayan alzando las condiciones que impuso el tribunal, y entendiendo esta parte que el tribunal lo ha hecho porque entiende que existe un objeto de protección, que es el gato andino. Podríamos compartir si son las más convenientes, pero en definitiva lo que ha hecho, lo que estamos tratando de hacer las partes y el tribunal es que éstas sean realmente eficaces. Ahora bien, como la declaración de impacto ambiental es una declaración jurada, en términos simples, nadie puede valerse de su propio dolo culpe. Nadie, en definitiva, el titular alega ante este tribunal que todas estas medidas en resguardo del objeto de protección, que es el gato andino, básicamente le están generando un perjuicio. Su señoría, a juicio de esta parte, si el plan requiere durante la confección del plan y su presentación 12 meses o 16 meses, en definitiva no es una imposibilidad jurídica ni material. Simplemente es una dificultad del titular que tiene para ejecutar su plan, las obras. Y eso en definitiva no puede ser una imposibilidad jurídica del plan recoge. O sea, le está endosando una premura de la ejecución de las obras, la está vistiendo como una dificultad, como una imposibilidad jurídica del plan recoge. Y eso en definitiva es lo que está velado. Pero su señoría, esta parte entiende y en definitiva no puede causarse perjuicio a un titular que ha demostrado, en definitiva, una conducta pretérita, ¿ya?, por decirlo así, que tiene una conducta anterior en incumplimientos ambientales. Desde ese punto de vista, su señoría, esta parte solicita que se mantenga la medida, porque va en pos de la eficacia propiamente tal de las condiciones y del objeto de protección del gato andino. Y en definitiva la dificultad que realmente tiene el titular dice relación con la ejecución de su proyecto y no con la naturaleza, alcances de la medida de plan recogido. Es todo, su señoría, cuanto puedo alegar por esta parte. Muchas gracias, don Rodrigo. Y vamos a cerrar con el alegato de don Álvaro Toro Vega, quien comparece en representación de don Alejandro Antonio Valdés López y otros, como tercero coadyuvante de la parte reclamante. Don Álvaro también tiene sus 15 minutos. Gracias, Uxía, ilustre. Vengo a alegar a nombre de un conjunto de personas naturales, habitantes de Putaendo, Alejandro Valdés, Verónica Barrera, y otros, ¿sí? Y voy a ser bien sintético para no alargar más estas presentaciones. Coincido plenamente, casi absolutamente, con lo planteado por mis colegas que también son reclamantes o terceros coadyuvantes de los reclamantes en estas causas acumuladas, y trataré de no ocupar ni siquiera la mitad del tiempo que solicité. Pero aprovecho de recalcar o profundizar algunos de los argumentos planteados por mis anteriores colegas en relación a el argumento que dice en relación con que estamos ante una empresa muy específica, ¿sí? Es una empresa que reiteradamente ha
intentado saltarse la legalidad, saltarse el procedimiento, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas, es decir, negando la normativa ambiental que tenemos en Chile, que podrá ser debilucha, que podrá ser, hay que perfeccionarla, pero que existe. Tenemos un antecedente que se hicieron perforaciones de forma ilegal y que en definitiva en la Superintendencia de Medio Ambiente le encontró una fórmula, digamos, ¿sí?, de blanquear ese proyecto. Pero eso está ahí, ¿sí? Y siempre ha estado. Hace más de 10 años estamos hablando de este tema. Por otra parte, tenemos una empresa que el argumento único que esgrime para solicitar de que se aminorice, ¿sí?, se flexibilice, se modifique esta exigencia en relación a la protección de esta especie tan importante, tan relevante, ¿sí?, el gato andino, es una motivación económica. En su propio escrito lo dice, digamos, ¿sí? Esto le está saliendo muy caro a la empresa, es decir, los costos se le están yendo a las nubes. Y uno se tiene que preguntar, y yo creo, ilustre tribunal, que es un antecedente importante, y los costos que estamos sufriendo todos los que estamos alrededor de este proyecto, a los que estamos siendo impactados por este proyecto, nuestro país, el Estado, las comunidades, ¿sí?, las diferentes organizaciones, instancias, la Junta de Vigilancia, las organizaciones ambientalistas, la municipalidad, es decir, los habitantes, estamos recibiendo un costo. Aquí estamos nuevamente perdiendo tiempo y una cosa que resulta inexplicable. Lo que más rápido queremos es que se resuelva el fondo del asunto. Es decir, que es una reclamación no contra el titular del proyecto, sino es una reclamación contra la autoridad que aprobó la RCA. Y entonces aceleremos la cosa, no ocupemos el tiempo, el valioso, el escaso tiempo que tiene el tribunal para ver estos temas, que más encima ahora tiene que convocar a ministros de la Corte para poder formar sala, y vamos al fondo del asunto, como ya lo han dicho varios. Y por último, un antecedente, no menor, porque aquí la reclamación es contra la autoridad ambiental. El tribunal acaba de acoger otra reclamación contra el Tribunal Ambiental por ilegalidades en su procedimiento de evaluación. Es decir, varios de aquí los presentes, yo por lo menos, y representando a estas personas y a otras, ¿sí?, y la municipalidad también, tengo claro, hemos presentado recursos de reclamación administrativa, de invalidación administrativa, que fueron acogidos por este tribunal. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y a mí, relevante para mis representados es insistir y es ilustrar al tribunal con ese argumento. Queremos proteger el entorno, el medio ambiente, y estamos efectivamente ante un proyecto que ya tiene más de 10 años de implementación, de gestión de lobby, de gestión de acercamiento, de gestión de vender su producto a la comunidad, a las autoridades locales, a los representantes locales, y le ha ido pésimo. Es decir, y el argumento de decir de que se ve imposibilitado porque la gente no quiere acercarse es porque la gente, mis representados y en general la ciudadanía, yo hemos presentado más de observaciones por más de, firmada por más de 1000 personas, firmada por más de 20 organizaciones de la comunidad. Es porque la gente ya no confía en esta empresa. Ese es un antecedente que no me parece relevante poner en boga, ¿sí?, para complementar las razones por las cuales el tribunal no debiera aceptar estas solicitudes y tampoco debiera aceptar la solicitud que en subsidio establece, plantea la empresa, que ningún colega lo ha mencionado y por eso lo planteo. No vaya a ser de que acojamos esta argumentación de que el tribunal intruya perentoriamente a los servicios sectoriales, al SAC, al Ministerio de Medio Ambiente, a que respondan prontamente las solicitudes que ellos han hecho. Estamos en un marco de una institucionalidad que tiene que preocuparse del medio ambiente, no del negocio y de la rapidez del negocio y de la utilidad que obtenga una empresa en particular. Y esto me permito decirlo, con esto termino, porque estamos en permanente confrontación, supuestamente, digamos, de los bienes
ecológico, de la protección del medio ambiente, y al rato nos están presionando para que aprobemos proyectos económicos, inversiones, que nos vamos a quedar sin trabajo, etc. Esa es para mí, y para mí representado, es una línea que está permanentemente jugándose. En este caso la empresa lo explicitó directamente, pero está siempre presente en la presión que se está tratando de generar para que el proyecto avance, y es la razón por la cual las autoridades hasta ahora se han saltado la normativa y han aceptado aprobar declaraciones de impacto ambiental o blanquear proyectos que han sido ilegalmente materializados. Por lo tanto, solicito en concreto que se rechace la solicitud principal de la empresa en cuanto a que se disminuya la exigencia, digamos, de la medida cautelar, y también que se rechace la solicitud en subsidio o paralela presentada por la empresa, en el sentido de que el tribunal ordene o instruya en un plazo perentorio a los servicios ambientales a hacer tal o cual cosa, porque esos servicios completamente, además que son completamente aliados de la empresa, porque ellos son los que estamos nosotros, con los cuales estamos nosotros hoy día reclamando. Gracias, y he dicho. Gracias, don Álvaro. Entonces, con esto cerramos los alegatos de esta revisión de cautelares. No sé si los ministros tuvieran alguna pregunta que quisieran hacer. Ministro López, vamos a partir con usted. Sí, gracias, ministro presidente. Abogado, tengo un par de preguntas. Sebastián Avilés, abogado Avilés. ¿Podría usted aclararme cuál es el tenor de las respuestas que usted cree que hacen que sea imposible? Nosotros hemos revisado, y si bien es cierto uno puede tener un tema de una apreciación, pero pareciera que hay una negatividad, pero no una imposibilidad. Me aparece la duda en su argumento. Usted habla de que es imposible y yo todavía no me percato. ¿Dónde usted radica la imposibilidad? Por favor. Perfecto, ministro López. A ver, ¿en qué radico la imposibilidad, ministro? Es que la medida cautelar de FOJA 888 dispuso que nosotros teníamos que elaborar una propuesta de plan recoge conforme al procedimiento abreviado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros no tenemos libertad ni la flexibilidad para elaborar cualquier tipo de propuesta, sino que tiene que ser una propuesta que al menos cumpla con los requisitos que el reglamento establece para poder tramitar un plan recoge conforme al procedimiento abreviado. Básicamente son 3 los requisitos, están establecidos en el artículo 21. El artículo 21, letra A, exige que la especie se encuentre priorizada, como expliqué en mi alegato. Aquella labor le compete únicamente al Comité de Planes en el marco de la institucionalidad ambiental, no a mi representada, y la información que se nos entregó es que la especie no está priorizada. En segundo lugar, se exige, a diferencia de otros instrumentos de gestión, que la elaboración de la propuesta requiere de una metodología participativa. Esto lo discutimos mucho con la consultora Huella Natureza, que formó parte en el pasado del equipo de la institucionalidad ambiental a cargo de la elaboración de este tipo de instrumentos. Y a diferencia de los demás instrumentos, en el caso de los planes recoge, desde el inicio hasta el fin, se requiere la participación tanto de los actores privados como públicos que tienen experiencia en la especie objeto del plan. ¿Por qué del principio al fin? Ministro, déjeme contestarle la pregunta. Pero por favor. déjeme ponerle porque no quiero que se genere más alegato, quiero que me responda la pregunta, porque usted dice la participación y hay un tema semántico ahí que la letra B dice la opinión, no la participación. Entonces, por eso que me queda la duda respecto a su planteamiento. Perfecto. Entonces, ¿por qué opinión? Efectivamente, eso es lo que dice textualmente el artículo 21, letra B. Cuando uno revisa la tramitación de todos los planes recoge, no son muchos, 10 oficializados, 5 en trámite, la opinión, en el caso de los 7 de procedimiento abreviado, se manifiesta mediante talleres participativos, ¿ya?
¿Por qué? Porque no es una opinión por escrito de una página. Acá se requiere recabar la experiencia de terreno, por ejemplo, la Alianza Gato Andino y Siquindán de Ancat, que han tenido en distintas regiones. Recordemos que el ámbito de distribución del gato andino hoy día al menos abarca 7 regiones. Las amenazas que tiene el gato andino en esas 7 regiones no son idénticas. Por lo tanto, se requiere la experiencia de quienes han desarrollado trabajo en terreno para poder hacer un diagnóstico de amenazas, para poder identificar el contenido, las líneas de acción, etc. Por eso me refiero de principio a fin. Cuando nosotros le solicitamos la participación a esos actores, la respuesta fue negativa, rotunda, y los mails que nosotros acompañamos son mails redactados en palabras de buena crianza. Los llamados telefónicos dieron cuenta de bastantes argumentos adicionales. Y en definitiva, la respuesta es rotunda. No vamos a participar de un plan recoge que venga de Compañía Minera Vizcachita Holding. Así de simple, así de claro. Ok, gracias, abogado. No tengo más preguntas, ministro del Piano. Muchas gracias, ministro López. Ministra Spates, ¿tiene preguntas? No tengo preguntas, ministro presidente. Bien. Muchas gracias. Yo tampoco, por mi parte, tengo preguntas. Así que, si hubiera alguna rectificación de hecho que quisieran hacer, yo les pido que se limiten solo a las rectificaciones de hecho, porque sé que han habido varios calificativos. A eso no es necesario referir, solo rectificaciones de hecho que hubiera lugar. Partimos por don Sebastián. Gracias, presidente. A ver, voy a tratar de hacerlo breve, a pesar de que son varias. La primera es respecto de la temporalidad que acusó el abogado Esteban Carmona. Si ustedes revisan el detalle de los antecedentes nuevos que acompañó esta parte en cumplimiento del artículo 24, van a dar cuenta de que la imposibilidad de la que hemos alegado esta parte se vio verificada a fines de septiembre y fue informada por la consultora Huella Naturaleza durante la primera semana de octubre. Nosotros en 3 días solicitamos. Entonces, esto no es una imposibilidad de la cual hayamos tenido conocimiento desde el 20 de julio, cuando este ilustre tribunal decretó. Don Sebastián, le pido si hubiese algo que rectificar más que responder de alguna rectificación, de hecho, por favor. Perfecto. Después se habló que nosotros infringimos los planes de manejo. Eso no es cierto. El proyecto no ha intervenido en aquellas áreas que fueron objeto del plan de manejo, y así lo constató CONAF la semana pasada. Los árboles muertos que fueron aludidos corresponden a una acción transitoria en el marco del programa de cumplimiento cuya ejecución satisfactoria fue declarada por la superintendencia. Las medidas permanentes fueron decretadas en el proceso de evaluación ambiental, los árboles están plantados, fue verificado también por CONAF la semana pasada, por lo tanto no es cierto ese hecho alegado. Nosotros tampoco nos desatenemos del resultado, por el contrario, estamos solicitando mantener el espíritu del tribunal sin seguir afectando los derechos de mi representado. Aquí parece a todos olvidarse que acá hay una autorización ambiental tramitada y obtenida en 2 oportunidades luego de aproximadamente 3 años de tramitación. Y lo último, acá nosotros no estamos atacando la legalidad de la medida, ¿ya? Sí, está bien. Por el contrario. Le pido que no agregue nuevas alegaciones, sino solamente rectificaciones, por favor. Bien. Perfecto. Respecto a la legalidad de la medida, este no es un ataque extemporáneo que también como se planteó en los últimos abogados. Por el contrario, estamos dando cuenta de un impedimento sobreviniente durante los 3 meses que el tribunal otorgó. Eso. Muchas gracias. Gracias, don Sebastián. Don Felipe, si tiene alguna rectificación de hecho, por favor. Nada, su señoría, le agradezco, pero estoy ok. Muy bien. Doña Sabiña de Suceta, si tiene alguna rectificación de hecho. O sea, simplemente quiero señalar que todo lo que se dijo de los árboles muertos y el programa de cumplimiento está en el expediente, entonces no es una rectificación lo que está haciendo el abogado, sino que está haciendo una réplica. Entonces, por favor, que eso no se tenga en cuenta como una rectificación, sino que se vaya y se vea el expediente, está todo ahí. Bien, se toma nota. ¿Nada más? Don Rodrigo Bendaño. Está sin... Disculpe, rectificación de hecho ninguna, su señoría. Bien, muchas gracias, don Álvaro Toro. Ninguna, gracias. Bien. Habiéndose entonces cumplido el objeto de la audiencia, esta se levanta. Y ahora vamos a resolver y la resolución será notificada los próximos días. Muchas gracias. En el bicentenario de su existencia, el país se puso como meta fortalecer la institucionalidad ambiental a fin de propender un desarrollo sostenible para Chile.
En 2012, con la publicación de la Ley 20.600, nacen los tribunales ambientales, órganos autónomos, especializados y de composición mixta, creados para conocer y resolver las disputas que les hagan llegar personas naturales o jurídicas que estimen que se han infringido disposiciones legales a través de actos ambientales del Estado o hayan sufrido daño o perjuicio en materia medioambiental. El Tribunal Ambiental está conformado por 5 ministros, 3 de ellos titulares y 2 suplentes. Es de composición mixta, es decir que en sus filas cuentan con 3 ministros abogados y 2 ministros provenientes del área de las ciencias. De igual forma, nuestro tribunal cuenta con personal de las más diversas áreas del conocimiento, pudiendo de esta forma incorporar una mirada más completa al momento de dictar sentencias, generando más certidumbre y confianza en que sus decisiones son armónicas con el desarrollo sostenible. La Ley 20.600 estableció la instalación de 3 tribunales ambientales en el país para atender a las macrozonas norte, centro y sur. El segundo tribunal ambiental, con asiento en Santiago, tiene jurisdicción en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins,